Señor coronel de la Reserva Activa John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Gracias por su invitación. ¿Cómo está usted? Pues señor, yo muy preocupado, me imagino que como lo estará usted, pero usted sabe más que yo de estos temas. La seguridad nacional, lo que está pasando en Colombia. El Bajo Cauca es un infierno, el Urabá es un infierno, del Catatumbo ni hablar. En este momento hay combates en Argelia, Cauca. Señor coronel, ¿qué nos está pasando en materia de seguridad? Si llegaremos a la conclusión de que mientras haya cocaína no habrá seguridad en Colombia. ¿O qué está sucediendo, señor coronel? ¿Cuál es su visión? Pues mire, doctor Londoño, creo que la aproximación más acertada a lo que nos está sucediendo me lo dio un señor general de la República hace poco que estuve hablando con él y me decía lo siguiente, me decía, vea mi coronel, durante 8 años nosotros estuvimos quietos. Ahora que nos estamos moviendo, estamos levantando la herida y está saliendo el pus. Mire que ya está saliendo lo que se acunó durante 8 años y nos está poniendo en graves aprietos. Estamos haciendo todo lo posible, estamos empeñando nuestros hombres, me decía el general, nuestros recursos, pero mientras más avanzamos en áreas que antiguamente estaban, entre comillas, pacificadas, estamos descubriendo que ahí lo que hay es una gran estructura criminal que está sintiendo que nos le aproximamos y les estamos revolcando el nido, y ahí están los resultados. Los resultados son esta cantidad de combates, encuentros, emboscadas, minas, todo lo que está sucediendo en el país, que pues no deja de alarmarnos a todos. De modo que lo que estamos viendo ahora es la cruda realidad de lo que estuvo oculto, disimulado, cocinándose durante el gobierno anterior. Pues o cocinándose o impulsándolo, ¿no? Impulsándolo porque esto es una tragedia. Entonces uno se pregunta quiénes están dirigiendo esto y cuánto es el nivel de sofisticación. Mire usted lo que encontraron en Madrid, España. Toda la central de comunicaciones digitales del ELN. Para eso se necesita mucha sofisticación. ¿Usted qué importancia le atribuye a eso desde el punto de vista de la seguridad nacional, coronel? Pues mire, no es la primera vez. Acuérdese usted, doctor Londoño, que las FARC tenía montado también un centro cibernético desde donde distribuía todos sus comunicados en Suecia. Acuérdese que allá los amigos nórdicos tienen una visión totalmente distorsionada de lo que pasa aquí y con gran cariño cobijan a estos terroristas a quienes siguen considerando unos Robin Hood. Lo que acaba de suceder en España primero demuestra que ya en Europa están reconociendo después de muchos años que el ELN es una organización narcoterrorista del crimen internacional organizado, porque es que el ELN ya no solamente es el de Fabio Vázquez Castaño allá en Patio Cemento y aquí en Anorí, sino que es una organización que tiene una tentacularidad que va desde la frontera con Brasil en Venezuela, en los estados Bolívar y Amazonas, y ya pasa por los estados, por las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeralda en el Ecuador, más todo lo que está haciendo en Colombia, en donde está prácticamente controlando toda la costa pacífica a través del Chocó. De modo que el ELN ha crecido de una manera exponencial gracias al narcotráfico. Y esto lo han empezado a entender en España especialmente, y muy probablemente lo van a acabar de entender en Francia y en otros países en donde el ELN, especialmente en Alemania, en donde el ELN ha sido siempre bienvenido por el apoyo que la jerarquía eclesiástica le ha dado a este movimiento desde hace mucho tiempo. Esto y las decisiones del gobierno de mantenerse firme en no negociar y en solicitarle al Interpol la captura de estos bandidos que están en La Habana. Recientemente salieron otros 2 que claman su inocencia, cuyos defensores de oficio, los amanuenses de siempre, que son identificados en el país, dicen que son unas personas que no tienen nada que ver, pero que la Fiscalía muy adecuadamente los imputa como autores intelectuales del asesinato de 25 estudiantes
en la Escuela General Santander, pues todo esto demuestra que el ELN es una organización grande y que este gobierno en ese aspecto está tomando las medidas adecuadas y firmes en no ceder un ápice en ningún tipo de negociación hasta que estos señores no demuestren que realmente están interesados en avenirse a una negociación, cosa que sabemos los colombianos que en 7 oportunidades desde Alfonso López Miquelsen ha sido el juego que han mantenido. Promover negociaciones para fortalecerse y seguir con el proyecto totalitario que ellos tienen, desafortunadamente con grandes sectores de la jerarquía eclesiástica apoyándolos y con gente de la intelectualidad en los medios y en las universidades también apoyándolos como quintacolumnistas para que logren sus propósitos. Señor coronel, no hay duda ninguna de que este crecimiento exponencial del ELN está ligado a dos fenómenos, a la cocaína y a la extracción ilegal del oro. Pero uno se pregunta, el gobierno hace muy bien en no sentarse con ellos a una conversación inútil e hipócrita y mentirosa como nos tienen acostumbrados, usted muy bien lo ha dicho, desde hace cuántos años, desde cuando era presidente Alfonso López Miquelsen y pasó lo que le costó el final de la carrera militar al general Álvaro Valencia Tovar. Pero pues esa es otra historia. La historia es que el ELN siempre ha engañado, siempre ha mentido, pero ahora tiene el narcotráfico. Señor coronel, ¿cuál es la incidencia del narcotráfico en todo este fenómeno y en el de Venezuela? Porque hay algunos que están diciendo que el gobierno de Venezuela hoy está comiendo gracias a la cocaína colombiana. ¿Pero usted qué piensa? No, totalmente. No solamente el gobierno venezolano, doctor Londoño, la economía subterránea en Colombia también, derivada del narcotráfico y de la minería ilegal, pues usted mejor que yo sabe cómo está eso incorporado a la economía actual de Colombia, que no está pasando tampoco por su mejor momento. Pero mire, precisamente anoche en una tertulia con unos personajes hablábamos de el panorama oscuro que se cierne sobre Colombia, y había un invitado del Perú, el doctor Antesana, que es una autoridad en asuntos de narcotráfico en el Perú, que nos llamaba también la atención de manera alarmante cómo está renovándose y creciendo el narcotráfico en Perú. Y les recordaba yo que este señor, el autor Roberto Saviano, el de Camorra y el de 000, un libro que hay que leer para que se le pongan a uno los pelos de punta sobre cómo el narcotráfico manejado por intereses ultranacionalistas y intereses transnacionales oscuros está gobernando gran parte del mundo y no se ve en el horizonte que vaya a disminuir. Y el ELN está metido en ese marasmo del narcotráfico que le permite tener gran cantidad de dinero con el cual reclutan gentes, muchachos jóvenes sin futuro, sin posibilidades de educación o de trabajo, y que ven ahí una oportunidad de obtener dinero efectivo en contante ya, adquieren armas de cualquier tipo. Hacíamos un análisis sobre el posible atentado al presidente cuando fue al Cauca, y me preguntaban algunos qué tipo de armas podrían utilizarse ahí para atentar en contra del presidente, ya que se hablaba muy probablemente de las opciones de un francotirador, una carabina Barrett .50 que puede tener hasta 1 kilómetro de alcance efectivo y que es altamente destructiva, pues se puede conseguir fácilmente en el mercado negro aquí en América Latina, en donde circulan más de 70 millones de armas ilegales por todo el continente. Entonces, el ELN, metido en esto del narcotráfico, en primer lugar, no tiene un horizonte que uno pueda decir esto va a acabarse dentro de poco. De acuerdo a los tratadistas, esto va para largo, con la amenaza de las drogas de diseño, metanfetaminas, que ya asoman la nariz en el horizonte también en América Latina. En segundo lugar, el ELN con la minería ilegal también está obteniendo ingentes recursos, y eso lo sabemos muy bien aquí en Antioquia, especialmente en las zonas auríferas, en donde se han dado unos incidentes dramáticos,
y unas investigaciones de la Fiscalía muy interesantes que han puesto al descubierto cómo se mueve todo eso. El ELN se mueve en este mundo y con eso es capaz no solamente de reclutar muchachos y de conseguir armamento, sino de comprar almas, espíritus, mentes, de cooptar gente y convencerla de que el proyecto totalitario castrista, que es de donde ellos vienen, es una vía ante los problemas que tienen de gobernanza todos estos países de América Latina. Y en el caso específico de Venezuela, el ELN controla una franja, y cuando le digo controla es que establece retenes, distribuye las bolsas CLAP, pide, extorsiona en lo posible, ordena movilizaciones y desplazamientos de civiles, en una franja que arranca del Zulia y del Táchira, y va, como le dije, hasta las fronteras con Brasil en los estados de Amazonas, en donde está lo que se llama el arco minero venezolano, en los estados Amazonas y Bolívar. Ha sido el ELN el que ha impuesto la orden en las zonas mineras de Tumeremo. Ha sido el ELN el que ahora está actuando en coordinación con los agentes turcos a los cuales el gobierno venezolano les cedió gran parte de esa explotación minera, especialmente aurífera, en esa zona que no solamente produce oro, ahí usted consigue diamantes. Hace poco vimos cómo varias toneladas de coltán que salieron de ahí fueron transitadas a Colombia con el apoyo del ELN y elementos de las FARC y salidas legalmente por Colombia, porque allá se produce tungsteno, se producen diamantes, se produce oro, es una zona sumamente riquísima. Entonces a la cocaína agréguele otra riqueza, otro dinero que les entra a estos señores del ELN que siguen muy tranquilos, amparados en Cuba, mientras aquí sus huestes, su patulea, sigue haciendo y causando desastres como los que estamos viendo ahora con la voladura de los oleoductos, ¿no? Y no olvidemos que el secuestro en promedio secuestra a 2 personas, más o menos cada 3 días está el ELN secuestrando 2 personas desde hace 20 años y lo siguen haciendo, y la extorsión pues la siguen ejerciendo, y las ejecuciones sumarias a quien definitivamente ellos consideren un espía, un lambón, un soplón y demás, pues también se siguen ejecutando, de modo que es una amenaza real, no es una amenaza latente, es una amenaza real y actuante, frente a la cual pues la fuerza pública tiene que actuar con todo el peso y la seriedad dentro del marco de la ley. En síntesis, señor coronel, es válida la afirmación de que mientras aquí haya cocaína y minería ilegal además, pero pues nos podríamos concentrar en la cocaína nomás, ¿no tendremos esperanza de paz? ¿Por dónde? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque con ese dinero de la cocaína, como le dije, con esa debacle moral que tenemos en el país, en la cual definitivamente nos sumió el presidente Santos, en donde aquí todo se compra, la corrupción abunda, pues imagínese usted cómo vamos a poder enfrentar. Es muy difícil mantener, hablaba yo con otros señores coroneles que comandan tropas, mantener la moral, el espíritu que caracteriza a las fuerzas militares, ese sentido de sacrificarse por un país, de entregar la vida por un país. Es muy difícil mantener eso, es muy difícil convencer a un soldado de que se tiene que hacer matar por defender qué, y eso se debe al panorama moral del país, que no es el mejor precisamente. Entonces, es una situación complicada. No soy catastrófico, yo confío en nuestras fuerzas militares, sé que ellos están a la altura del reto en estos momentos. Desconfío, pues como todos desconfiamos de una clase política totalmente veleidosa, pero la situación del ELN, la situación de las FARC, la situación imagínese usted, paralelo al crecimiento exponencial del ELN, empieza otra vez a crecer el EPL, que ahora se llama Pelusos. El EPL que estaba extinguido, ahora están apareciendo hasta en el Cauca, áreas totalmente ajenas a su interés histórico.
pues allá están los pelusos. El ELN, que nunca había estado por allá, domina casi toda la costa del Chocó, parte del Cauca. Las disidencias, ya sabe usted que don Gentil Duarte está organizando otra vez todas las disidencias, con John 40, con esos que dieron de baja cadete, con una cantidad de bandidos ahí, se están organizando también en alianza estratégica con el ELN. El ELN se anda matando con los pelusos en el Catatumbo por control de rutas del narcotráfico para pasar la cocaína a Venezuela. Allá se andan matando. Es decir, el panorama de orden público no es fácil. Tampoco es el acabose y hay que ponerle a esto, en vez de sentarnos a llorar, hay que ver cómo se contrarresta esto. Pero no es fácil en ningún aspecto. Hay que ver cómo se contrarresta, a fumigar, a extraditar, a quitarles los bienes y obviamente hacerles enfrentamiento militar, todo el que sea necesario, porque de otra manera el porvenir del país es más que oscuro. No hay que ser catastrófico, dice el coronel John Marulanda, pero sí hay que abrir los ojos ante una realidad. Uno ocultando la realidad no gana nada. La técnica del avestruz es definitivamente una mala técnica de supervivencia, coronel. Meter la cabecita dentro de la arena para no mirar al enemigo, eso no ha dado resultados nunca, ni a los avestruces, ni a los que semejan avestruces. Señor coronel John Marulanda, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, muchas gracias y buen día.